Bien, vamos a ver lo que es la semana número 1 de filosofía. Entonces, bien, todos abran el libro de filosofía para que vayan siguiendo un poco la lectura. No lo voy a poner a que lean para avanzar un poco más rápido y terminar en los 45 minutos que nos da Zoom, 40 minutos, perdón. Entonces, bien, permítame que alguien me está pidiendo el link. Siempre, jóvenes, el link es el mismo. Bueno, los que están conectados sí saben. Bien, entonces, eh, el tema de esta semana es el porqué de la filosofía. Y lo que vamos a ver en el contenido es el concepto de opinión, la definición de filosofía, los tipos de definición que hay, una línea del tiempo y un recorrido histórico de la filosofía occidental. Vamos a ponerlo. Bien, algunas palabras que nos ayudarán a comprender el contenido. Y sale lo que es el positivismo, dice que es una doctrina en la cual el espíritu es incapaz de conocer la naturaleza interna y las causas reales de las cosas. Está el neopositivismo, el pragmatismo, el materialismo y el existencialismo, la filosofía analítica, la hermenéutica, el posmodernismo. Todas esas son algunas palabras que se van a mencionar en filosofía y que cuando ustedes no sepan qué es, regresan al libro y ahí van a ver qué es. Bien, aquí tienen luego lo que es en la página 9 una línea del tiempo. Más que todo la definición, dice que línea del tiempo representa de forma cronológica, por fechas ordenadas, acontecimientos históricos en una línea, normalmente horizontal, y aquí tienen un ejemplo. Yo la vez pasada les pedí una línea del tiempo en la clase de sociología, pues nadie me la mandó. Eso es lo que tenían que hacer. Solamente que yo les pedí que fuera con los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, iban a poner 1982 y la bandera de los partidos políticos que habían para ese entonces, o los principales, hasta llegar a 2022. Bueno, 2021 sería. Y aquí podemos ver el orden así en presidentes. Aquí están los presidentes sin partido político. Yo les pedía solo las banderas de los partidos. Durante un tiempo iba a haber una, durante otro tiempo iban a haber dos, y durante otro tiempo iban a haber tres. Y solamente partidos políticos principales. Bien, ahora sí, entrando al contenido de esta semana, tenemos la definición de qué es opinión. Dice que la opinión o doxa es el título que da Platón a una de las formas de conocimiento. Este conocimiento se fundamenta en la percepción, se refiere al mundo sensible, es decir, a las cosas espacio-temporales, a las entidades corporales y en la escala de los conocimientos. Es el género de conocimiento inferior. La opinión se divide a su vez en dos tipos de conocimiento, la conjetura, que es el conocimiento que tenemos de las cosas cuando vemos sus sombras o reflejos, y la creencia, que es el conocimiento que tenemos de las cosas cuando las percibimos directamente y nos formamos un juicio de ellas. La opinión de todas maneras, suele asociarse a los juicios subjetivos. La frase, este coche tiene cuatro ruedas, no es una opinión, ya que puede contrastarse frente a la realidad del coche. En cambio, la frase, este es mejor coche que el otro de la actualidad, es una opinión porque depende de lo que el emisor de las palabras espera de un coche, de sus conocimientos técnicos y de una serie de cuestiones personales. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que una opinión se asocia con juicios subjetivos. Eh, por ejemplo, en la película Joker de 2019, no sé si la han visto, les menciono esa película porque me gusta bastante, ya que la película tiene una trama un poco psicológica. Y en la película, en la parte final, eh, justo en la escena donde el Joker está frente a la televisión, dice que la comedia es subjetiva, que la sociedad decide qué está bien o qué está mal, porque están burlándose ahí un poquito de él. Entonces, cuando dice subjetiva se refiere a que
Yo puedo reírme de un chiste, pero puede ser que a uno de ustedes no le sea de su agrado. Entonces, por eso se refiere que es subjetiva, no es una verdad absoluta. Como decir que un coche tiene 4 ruedas, porque uno va y las revisa y tiene las 4. Ya lo que mencionaba de decir que un coche era mejor que otro, también es subjetivo. ¿Por qué? Porque Ya no es estaba una verdad aprendiendo absoluta. para entrar a la clase. ¿Perdón? ¿Perdón, Kelly? Bien. Luego tenemos lo que es filosofía. Ya sabemos qué es opinión, va. Sabemos qué es opinión. Entonces, y recuerden, hay dos tipos de conocimiento. La conjetura, que es el conocimiento de las cosas cuando vemos los sombras o reflejos, y la creencia. Hay dos tipos, la creencia. Luego tenemos lo que es la filosofía. Bien, para decir qué es filosofía, varios filósofos, valga la redundancia de palabra, dijeron en su momento alguna definición de ella. Platón dijo que la filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Eso dijo Platón. En caso de Hegel, George Friedrich dijo que la filosofía puede definirse ante todo de una manera general, diciendo que es la investigación de las cosas por el pensamiento, ciencia de la idea que se piense a sí mismo. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro y limitado. Luego Russell Bertrand dijo, la filosofía consiste en descubrir problemas nuevos y darle respuestas nuevas a los problemas antiguos. La filosofía ha sido definida como un intento extraordinario, obstinado para pensar con claridad. Yo más bien la definiría como un intento extraordinariamente ingenioso para pensar con falacia. Y vamos a ver un poco de historia sobre eso. La historia de la filosofía occidental se remonta a la antigua Grecia y se puede dividir en 5 periodos: la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. La filosofía antigua va desde el siglo VI antes de Cristo hasta la decadencia del Imperio Romano e incluso pensadores como Platón y Aristóteles. El periodo medieval llega hasta finales del siglo XV, cuando deja lugar al Renacimiento. La filosofía moderna va desde finales del siglo XV hasta el periodo de principios del siglo XIX. La filosofía contemporánea comprende el desarrollo filosófico del siglo XIX, perdón, vamos a ver, a finales del siglo XVI hasta el periodo de principios del siglo XIX. La filosofía contemporánea comprende el desarrollo filosófico del siglo XIX hasta la actualidad, que incluye pensadores y escritores postmodernos. Y ahí tenemos lo que es la filosofía antigua, filosofía presocrática. Eh, Bien, esa parte la voy a saltar un poco por tiempo. Si nos da tiempo, luego regresamos. La filosofía, griega clásica. También tenemos algo sobre Sócrates. Vamos a leer esto de Sócrates. Dice que Sócrates es considerado como el padre de la filosofía occidental. Es la figura principal de la transformación de la filosofía griega. Sabemos que pasó gran parte de su vida generando discusiones con todo el mundo en Atenas, tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. No dejó ningún escrito, pero inspiró a muchos discípulos. En su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos de la ciudad, quienes veían a los sofistas y a la filosofía intercambiablemente como los destructores de la piedad y moral de la ciudad. Y dice que, bueno, él fue ejecutado en el 399 antes de Cristo. Sócrates es considerado el padre de la filosofía política y de la ética o la filosofía moral. Es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental en su modo dialéctico
de indagar conocido como el método socrático o método de elencos, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales claves, tales como el bien y la justicia. Entonces, vemos la importancia de Sócrates. Aunque él no dejó nada escrito, él inspiró a sus discípulos para que los discípulos sí pudieran escribir. Y pues al final fue ejecutado. ¿Por qué fue ejecutado? Porque en aquel tiempo, pues, hacerse algunas preguntas no era sencillo. No, la sociedad, nunca ha sido la sociedad fácil, ¿verdad? Pero de repente ahora hay un poco más de control, ya que existen derechos humanos, cosas así. De lo contrario, creo que uno no podría opinar. Y no es que no puede actualmente del todo, como les digo, pero pasa un poquito más. En el caso de Platón, dice que Platón, o una de las frases de Platón era que lo esencial para él era el mundo de las ideas. Eso era algo para Platón, algo que fue resaltar. Él era el estudiante más importante de Sócrates, escribió múltiples diálogos filosóficos, utilizando el método de indagación de su maestro para examinar problemas. Los primeros diálogos demuestran cierta semejanza con el estilo de indagación, de Sócrates. Los del medio desarrollaban un sistema sustancialmente metafísico y ético para resolver estos problemas. Las ideas centrales son el mundo de las ideas, la teoría que afirma que la mente es imbuida por una capacidad innata para comprender y aplicar conceptos en el mundo, y que estos conceptos son de alguna manera más reales o más básicamente reales que las cosas del mundo alrededor nuestro. La inmortalidad del alma y la idea de que es mucho más importante que el cuerpo, la idea de que la maldad es una forma de ignorancia, que solo el conocimiento puede dirigir hacia la virtud, que el arte debería ser subordinado a propósitos morales y que la sociedad debería ser gobernada por una clase de reyes filósofos. En el diálogo posterior, Sócrates figura menos prominentemente y la teoría del mundo de las ideas es puesta en duda. Preguntas directas más éticas se convirtieron en el centro. Propuso una sociedad jerarquizada en tres niveles, con trabajadores, guardianes y filósofos, en orden ascendente de importancia, citando el gran conocimiento de los filósofos acerca de las ideas como la razón por la cual eran apropiados para gobernar la sociedad. Entonces ahí ya se metió un poquito como a meterse en política y empezó a decir que eran tres clases sociales. Y claro, los filósofos eran la clase más alta, para él. Que de repente, si fuera cierto en una sociedad, podría funcionar, porque eran personas que pensaban bastante. No, quizás eran administradores y ahí hubiera podido fallar una sociedad así. En el caso de Aristóteles, algunos lo consideran el filósofo más importante. Era hijo de un médico y científico. Este hecho le marcará en su camino filosófico, dirigiendo sus pasos al estudio de la naturaleza viva. Además de ser el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo. Estudió en Atenas, en la Academia de Platón, en la que permaneció 20 años. Fue discípulo y muy amigo de Platón, quien le dejó una profunda huella en todo su pensamiento. No obstante, conforme Aristóteles madura su pensamiento, va distanciándose de su maestro y llega a ser muy crítico con él, especialmente con la teoría de las ideas que acabamos de mencionar arriba. Aristóteles intentó demostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos y quiso ordenarlos. Por ejemplo, agrupó a todos los animales bajo el concepto o pertenecientes al conjunto de el reino animal. Del mismo modo, reunió el reino vegetal y el reino mineral. Además de ordenar todas las cosas de la naturaleza, Aristóteles, hombre muy meticuloso, quiso poner en orden los conceptos de los seres humanos. De esa manera creó la lógica como ciencia. Y nos sale una pregunta, ¿pero qué es la lógica? De manera muy sencilla, la lógica es la ciencia que trata de las operaciones del pensamiento. Más exactamente, el diccionario la define como ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Eso sería la lógica. Como toda ciencia, la lógica necesita de instrumentos o herramientas para desarrollarse. Los instrumentos de la lógica son los argumentos o razonamientos que sirven para demostrar si lo que decimos es válido o no. Bien, y aquí nos aparecen algunos cuadros. Dice que Aristóteles fue el primer biólogo. Separó por primera vez el reino animal y el reino vegetal, así como leíamos.
Aristóteles creó la lógica que era demostrar con silogismos, con argumentos, la verdad. Entonces, por eso este es de los más importantes. Imagínense la tarea de separar en reinos a los seres vivos, el animal y el vegetal. O sea, tuvo que haber puesto, uno lo escucha así como, solo separó los animales de los vegetales o de las plantas. Pero si ustedes se ponen a pensar para esa época y ponerse a crear algo de esa manera, es porque él era uno de los grandes, de los que se metía bastante en esa cuestión bueno, de pensar, porque la filosofía se trata de eso, de pensar. En la actualidad quizás alguna gente relaciona la filosofía con la religión. Lleva un poco en algunos aspectos porque el principio de la filosofía es que usted dude, que se pregunte cosas. Eso es en sí la filosofía. Entonces, eh, imagínense, por ejemplo, para la gente de esa época decir qué hay después de la muerte. Son preguntas que eh, actualmente alguien se las puede hacer y puede tomar cualquiera de dos rumbos. Puede ser un rumbo escéptico o un rumbo creyente, cualquiera de los dos. Entonces, hay donde elegir, pero en aquel tiempo quizás estaban ahí más en dudas y era bastante complicado. Bien, vamos a avanzar con la otra filosofía. La filosofía helenística. En la transición del siglo IV al III antes de Cristo, esto de los números descendentes, recuerden, por ejemplo, si dice 1000 años antes de Cristo, o sea que fue 1000 años antes de que Cristo naciera. Si dice 200 años antes de Cristo, entre el número es menor, significa que es mucho tiempo más adelante. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí es el siglo IV y dice que del siglo IV al 3 es porque va en disminución. Después del siglo 3 seguía el 2, después del 2 el 1. Y después del 1, digamos que existía un día antes de Cristo, después Cristo y después un día después de Cristo. No sé si están muy relacionados con esa separación en la historia. Se usa esa separación. Entonces, cuando miren que los números van así descendentes, se refiere a eso, porque fue vaya, por ejemplo, el principio. El principio es un montón de tiempo antes de Cristo, mayor que todos los que hemos visto aquí, porque fue mucho, fue lo primero, pues. Bien, entonces dice que tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las ciudades-estado griegas, las guerras entre los reyes helénicos por suceder a Alejandro Magno volvieron la vida problemática e insegura. Surgieron entonces en Atenas dos escuelas filosóficas que, en una clara oposición a la academia platónica y al liceo aristotélico, pusieron la salvación individual en el centro de sus preocupaciones. Para Epicuro y sus seguidores, por un lado, así como para los estoicos alrededor de Zenón de Sitio. Por otro lado, la filosofía servía principalmente para alcanzar con medios éticos el bienestar psicológico o la paz. Luego tenemos lo que es la filosofía medieval. Voy a leer solamente este cuadro de esta filosofía. Dice, bueno, aquí hay algo importante. Dice que la filosofía medieval estaba muy involucrada con la naturaleza de Dios y con la aplicación de la lógica y el pensamiento aristotélico a cada área de la vida. Un interés constante en este tiempo fue el de probar la existencia de Dios a través de la lógica, si era posible. La filosofía medieval estaba fuertemente ligada a la filosofía cristiana, la cual estaba influenciada a sí misma por la clásica filosofía islámica y por la filosofía judeo-islámica. En la baja Edad Media es especialmente por los escritos de los filósofos musulmanes como Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Hassen, Avicena o Al-Ghazali, Abenpase y Averroes, y filósofos judíos como Maimónides o Gersónides. Un esfuerzo temprano fue el del argumento cosmológico, convencionalmente atribuido a Tomás de Aquino. El argumento dice que todo lo que existe tiene una causa, por lo tanto debe haber una primera causa sin causa, y ese es Dios. Eso decía ese argumento.
Otro argumento importante que prueba la existencia de Dios fue el argumento ontológico ofrecido por Anselmo de Canterbury. Básicamente dice que Dios es aquel mayor del cual no se puede pensar otro, lo cual implica pensar que existe, pues si no existiera, se podría pensar otra realidad más grande, la cual contradice la definición. Este argumento ha sido utilizado de distintas formas desde Duns Scoto en adelante y repropuesto por Descartes y otros pensadores modernos. Entonces, esta filosofía medieval es la que se encarga de qué? De estar ligada a la filosofía cristiana. Entonces, esto puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la filosofía que estaba ligado a la filosofía cristiana? A filosofía medieval. Olga levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. Bueno, dice aquí en la filosofía moderna, ¿verdad? Sí. Aquí de la filosofía moderna, uno de esos usos es datar. 3, pero ¿qué significan esos numeritos pequeños? Ah, esos numeritos pequeños más adelante, creo que al final de la semana, no tengo el libro a mano, pero creo que al final de la semana aparecen esos numeritos. Oh, permítame. Aquí están los números, aquí está. Mire, datar, tiempo en que ocurre o se, ¿qué dice ahí? Que no miro muy claro. O se hace algo. Aquí están los numeritos, mire. Al final de la página, no se vayan ahí en la misma página, al final, 3, 4, 5, 6, 7. Son como definiciones, Ok, por si ustedes no ya, entienden gracias. alguna palabra. Bien. Bien, entonces, avanzando en esa filosofía moderna, dice que así como en muchas periodizaciones existen múltiples usos para el término filosofía moderna. Uno de esos usos es datar la filosofía moderna desde la era de la razón, donde la filosofía sistemática se hizo común, lo cual excluye a Erasmus y a Maquiavelo como filósofos modernos. Otra forma es flecharla, de la misma forma que la mayoría del periodo moderno está fechado desde el Renacimiento. Para algunos, la filosofía moderna terminó en 1800 con el surgimiento del hegelianismo y del idealismo. Bueno, y dice que dos de sus máximos exponentes son Maquiavelo y Erasmo. Eh, Estoy considerando bastante tomar el examen de estos cuadros. Entonces les aviso con tiempo para que los vayan haciendo algún resumen para que puedan estudiar. Esta vez para el primer examen no les voy a dar guía para el primero, solo para el segundo. Son dos exámenes. Y el segundo lo tendríamos que estar haciendo a principios de julio más tardar. Entonces quizás algunas semanas, que son ya en las últimas, solamente les voy a dar guía, no vamos a recibir las clases como tal. Cualquier duda que tengan, igual la pueden hacer. Entonces estos cuadros sí, traten de resumirlos, escribirlos para que los puedan estudiar. Una visión general tendría entonces a Erasmo de Rotterdam, Francis Bacon, Nicolás Maquiavelo y Galileo Galilei como representantes del auge del empirismo y del humanismo. Luego tenemos otra filosofía del siglo XVII, filosofía del siglo XVIII. Dice que la del XVII está dominada por la necesidad de organizar la filosofía en racional, escéptica, lógica y axiomática, como lo hicieron René Descartes, Blaise Pascal y Thomas Hobbes, intentando integrar las creencias religiosas dentro de los marcos filosóficos y usualmente combatiendo el ateísmo, adoptando la idea de realidad material y al dualismo entre espíritu y la materia. La extensión y reacción en contra de esto sería el monismo de George Berkeley y Baruch Spinoza. En el caso de la filosofía del siglo XVIII, se ocupa del periodo llamado con frecuencia la temprana parte de la Ilustración, en la forma más corta del mundo, y se centra en el surgimiento del empirismo sistemático. Son parte de la Ilustración. Denis Diderot, Voltaire, Rawls, y culminando con Kant y la filosofía política de la Revolución norteamericana. Luego tenemos lo que es la filosofía contemporánea, que esta sería la que tenemos más o menos. Dice la filosofía del siglo XIX, o sea, del siglo que hace poco pasó. El siglo XIX tomó las nociones radicales de la autoorganización y del orden intrínseco de la metafísica y procedió a la larga elaboración de la atención en el desarrollo sistemático y orgánico. El más destacado fue el trabajo de Hegel, y el cual propuso un marco dialéctico para el ordenamiento del conocimiento a partir de las críticas de Marx.
y Engels a la dialéctica. Nace la dialéctica materialista y el materialismo histórico y el marxismo como corriente de pensamiento. En el siglo XIX también se incluiría la negación de la voluntad. Con respecto al siglo XVIII, son los desarrollos científicos los que desafiarían la filosofía, y el más importante fue el trabajo de Charles Darwin, el cual se basaba en la idea de autorregulaciones orgánicas encontradas en filósofos como Adam Smith. Este nombre es en la clase de biología, supongo que lo tuvieron que haber visto, escuchado, Charles Darwin. Si no lo han escuchado, pues, les recomiendo que investiguen un poco de él, es bien interesante lo que él propone, incluso tiene hasta un libro, si no me equivoco. Poco recuerdo de esto, la verdad, pero sí, recuerdo que cuando yo estaba en el colegio se me enseñaba sobre él. Entonces, en biología y en el libro, ahí les tiene que aparecer mencionar para los que leen los libros, ¿no? Bien, en la filosofía del siglo XX, voy a leer el cuadro para resumir. Se intentaron abolir los viejos sistemas de pensamiento. Los máximos exponentes fueron Kierkegaard, Freud, Nietzsche, Dewey, Sartre y Camus. Estos últimos defendían el existencialismo. Vamos a ver si sale por acá la palabra existencialismo. Vamos a ver, existencialismo. Sí, no sale por acá. Voy a leerlo. De todos modos, creo que aquí termina la semana. Porque esta parte ya estaré. Voy a leerlo. Tenemos más de 10 minutos de la reunión todavía. Entonces, en el siglo XX eh, se encarga de las agitaciones producidas por una serie de conflictos en el discurso filosófico sobre las bases del conocimiento y con las certezas clásicas derrocadas y con nuevos problemas sociales, económicos, científicos y lógicos. La filosofía del siglo XX se intentó reformar y preservar y alterar o abolir viejos sistemas de conocimiento. Se incluyen a Soren, a Sigmund, a Friedrich, a Ernst y John. La epistemología y su base era la preocupación central, como se puede apreciar en el trabajo de Martin, de Karl, de Claude, de Bertrand y de Ludwig. No estoy leyendo apellidos porque son un poquito complicados esos apellidos. Por eso en el examen no le voy a pedir que escriba un apellido de eso. En todo caso, va a ser seleccionarlos. Bien, la metafísica orientada fenomenalmente apoyaba al existencialismo. Y aquí menciona quiénes son los precursores. Y dice que finalmente a la filosofía postestructuralista. Y igual menciona quiénes son los grandes exponentes de esa filosofía. También fue notado el surgimiento de los filósofos pop que promulgaban sistemas para arreglárselas con el mundo. A la inversa, algunos filósofos han intentado definir y rehabilitar viejas tradiciones filosóficas. Los más notables es Hans Herr, Gadamer y Alasdair MacIntyre. Han revivido la tradición del aristotelismo. Un poco de la historia de la filosofía oriental. Se desarrolló en Oriente, principalmente en China e India, pero también en Persia, Babilonia, Japón, Corea y la filosofía islámica. Generalmente se habla de historia de la filosofía oriental en contraste con la historia de la filosofía occidental, ya que ambas tradiciones se desarrollaron de manera relativamente independiente. Bien, entonces aquí en esta semana de filosofía era un poco de saber que la definición de opinión, que ya vimos que opinión no es estar en la verdad absoluta. Yo puedo opinar de un tema y puedo estar totalmente equivocado, no tener la razón, o puedo tener la razón parcialmente. Como en qué temas? Pues aquí en la sociedad uno tiene tantos temas en los que uno tiene una opinión, pero no es la verdad absoluta. En los temas religiosos, por ejemplo, en esos son en los que más hay como esa discusión. ¿Por qué? Porque hay diferentes religiones. Entonces, todo el mundo puede opinar y puede que alguno tenga la verdad. Parcial, parcial. Cuando digo parcial, ¿a qué me refiero?
Es como que yo le diga a Olga, por ejemplo, Olga, usted los lunes usa tacones y solo ese día. Puedo tener la verdad parcial si Olga usa los tacones el lunes, pero solo un rato. O si Olga usa los tacones el lunes y martes. Tengo una verdad parcial, ¿por qué? Porque una parte de lo que estoy diciendo es cierto, que Olga usa los tacones, pero yo digo que solo el lunes y también los usa el martes. Entonces, cuando habla de parcial se refiere a eso. Por eso les digo que en el caso de la religión se da bastante eso. Y pues en muchas cosas uno nunca tiene la verdad absoluta, nunca, es bien difícil lograr obtenerla. En lo único que puede obtener la verdad absoluta es en un ejercicio de matemática. Te lo digo porque si un ejercicio no está bueno, no está bueno. Si el resultado está malo, puede estar todo arriba bueno, pero si el resultado está malo, el ejercicio está malo. Entonces, o al revés, si todo el procedimiento está malo y lo de abajo está bueno, dudoso, ¿va? No le voy a poner todos los puntos a alguien que me haga una cosa así. Entonces, así hay diferentes temas diversos en los que uno no, lo que uno piensa pues no es totalmente la verdad. Pueden haber diferentes opiniones y somos seres humanos, pues o sea, hay una variedad de pensamientos que ni menciono ahorita, pues tanto que puede pensar uno o tantas cosas en los que uno puede tener diferentes pensamientos. Entonces, eso sería como lo que es lo de opinión. Luego seguía después de la opinión lo que era la filosofía. Sería lo que era la filosofía. Y habían algunos conceptos que vimos, ¿verdad? Algunos conceptos. Luego vimos lo que fueron los tipos de filosofía, que entre ellos logramos ver que Sócrates, que fue el padre de la filosofía occidental, no creó o no escribió nada, pero fue la inspiración para todos los que siguen Platón, Aristóteles, y de Aristóteles podemos recalcar que él dividió a los reinos, al reino animal, el reino vegetal y el mineral. Entonces obtuvo, o sea, hizo un aporte a la humanidad enorme. Y así podemos ver encontrando en el camino de varios que hicieron sus aportes a su manera, pero lo hicieron. Bien, entonces por ahí nos vamos a quedar. La página 17 dice, analice las diferentes definiciones de filosofía y escriba después la suya propia. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? En la página, ya les digo, en la página, en la página 10 hay tres definiciones de filosofía aquí, tres. Las van a leer y ustedes van a escribir una distinta, no la misma, una distinta con sus propias palabras para ustedes qué es la filosofía. Entonces, eh, aquí ninguno la va a tener igual de ustedes, ¿va? Ninguna respuesta va a ser igual. ¿Por qué? Porque yo quiero definición propia, propia de ustedes, no quiero que la saquen del libro ni nada, una definición propia. Luego, tienen en la página 2, perdón, en la página 18, inciso 2, que se compare la filosofía presocrática con la filosofía griega. Esto es lo mismo, eso lo tienen en el libro. Vamos a buscarla. Bien, por aquí en estas primeras partes, habla un poco de la filosofía. Mira, habla sobre la ciudad de griega, filosofía griega, aquí está. Y hablaba de otra, de la presocrática. Entonces, igual aquí van a leer y van a ver cuáles son las diferencias. Bueno, no es decir diferencias, van a escribir lo básico o los conceptos principales de la presocrática y los principales de la griega. Luego van a comparar la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo mismo, van a poner lo que creían cada uno de ellos. Hay 4 líneas, entonces en cada una de ellas. Luego tienen que comparar la evolución filosófica de las épocas. Entonces, lo mismo, lo que acabo yo de leer, hay algunas cositas, detalles que los dice y ahí los pueden ir colocando. Luego tienen en Valoremos lo aprendido. Los exámenes por lo general son parecidos en esta parte, porque no hay parte práctica, entonces son bastante parecidos. Dicen que en qué dos tipos de conocimiento se divide una opinión. Esa parte está en la primero.
Lo primero que yo leí. La frase solamente la filosofía es el pensar libre, puro y limitado. Pertenece al filósofo y ahí van a completar. Ese también se los leí. La definición que se origina en la razón y estudia las acciones del filósofo es del tipo, esta parte creo que sí me la salté, pero está en lo que estaba ahí. Recuerden que me salté algunas porque era bastante. ¿A qué definición corresponde el siguiente texto? Es la que expresa más de un significado, es el sentido figurado de las palabras. Esta me parece que sí la leí. Y bien, bueno, aquí hay más, son 10 las que hay. Entonces, complétenla. Y aquí les doy, ¿por qué avanzar esta parte de la tarea? Solamente para que ustedes vean que eh, no hay necesidad de que yo venga y les empiece a leer todo para que ustedes puedan completar. Otra cosa, no hay necesidad que anden buscando en Google respuestas cuando en el libro están. Les digo por qué. Yo he tenido casos de estudiantes que se ponen a completar el libro por Google y las respuestas que están en el libro no son las mismas de Google. Entonces, automáticamente, cuando van a examen, quedan en la luna, porque yo los exámenes no los hago de Google. Los exámenes los hago de los libros. Bueno, y les voy a poner algo fácil para que vean. De esta semana voy a escoger 5 preguntas para examen de estas 10. De estas 10 voy a escoger 5 preguntas para examen. Entonces, complétenla y estudienla. Y así vamos a ir con las siguientes semanas. Bien, la clase ya se nos va a cortar, queda menos de un minuto, entonces por ahí nos quedamos. Completen esta semana y me la envían a más tardar el fin de semana, a más tardar el domingo, junto con la otra. Y ahí les estaré confirmando en el grupo que otro día nos volvemos a conectar. Bien, buenas noches antes que se nos corte. Ok, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, igual.